este dirigente del Reino Unido, que cómo pudo hacer que, como tú mencionas, ¿no? O sea, se haya centrado la población en una sola vista de estos aspectos y olvidado lo que viene siendo los mismos Pandora Papers. Ahora, en base a esto, las mismas tensiones que han ocasionado pues en sí el descontento de la pandemia dentro del Reino Unido, y también las mismas restricciones que se le han interpuesto, pues, ¿tú crees que, aunado a esta situación que se vive actualmente en base a la corrupción de los Pandora Papers, el asesinato de este dirigente, puede causar muchos más estragos dentro de este cierre de año, en cuestión de problemáticas si quieren lanzar un lockdown? ¿Habrá más gente en las calles protestando de estos mismos hechos? ¿Cuál es tu opinión? Sí, yo creo que ahorita hay un poco de descontento porque no se han resuelto los problemas que ya traían varios tiempos, ¿no? Ya se veía estas normas desde hace un año, ¿no? La salida de la Unión Europea y los problemas que llevaba esa decisión. Y realmente se ve un gobierno lento que no reaccionó como debió haber reaccionado desde el principio de año. Básicamente, claro, y ahorita tienes el problema de la pandemia porque ya empiezan con la tercera dosis, que también tiene que ser la estrategia de vacunación, ¿no? Continuar esa estrategia de vacunación. Tienes el problema de que aquí es muy común que pues el flu, ¿no? La fiebre normal, que también es otro proceso de vacunación. Tienes el problema que ya hay muchos mercados que ya no tienen ciertos productos porque no les han llegado, porque simplemente no hay contenedores y ahora sí que las importaciones están deteniéndose debido a esto de la falta de lorry drivers. Estos gente que maneja los camiones, ¿no? para carga. La falta de gasolina, por ejemplo, que ahorita ya se niveló un poco, pero no porque sea resuelto el problema, sino porque la gente ya perdió ese como el pánico de hay que comprar gasolina, hay que comprar cosas, hay que salir a comprar, como con la pandemia, ¿no? Hay que salir a comprar papel, ¿no? Porque las o sea, cosas que sí salió básicas. el ejército a distribuir esta gasolina, sí se vieron elementos del ejército. Sí, en varias. Sí, en varias partes fíjate que en Londres no tanto, porque en Londres lo hacen en los anillos periféricos de Londres, donde se empieza la distribución. Okay. Pero sí, en algunos lugares del centro y del norte sí ha habido esa distribución. Que esa distribución no viene de afuera del Reino Unido, es de las mismas reservas que ya tenía el Reino Unido. Esas son las que están consumiendo ahorita, hasta lo que es finales de diciembre, que es cuando ya debe haber un proceso bueno, por así decirlo. Bueno, aquí estamos de vuelta. Tenía algunos problemas de audio, si me escuchan bien, sin diferirse. Así es. Bien, muy interesante lo que comparte Alexis sobre cómo fueron desviando el tema, sobre este restablecimiento de la normalidad. Hay que entenderlo, no era un tema menor lo de el desabasto, no solo de combustibles, sino de alimentos, las compras de pánico. Pues habías mencionado, Alexis, hace 2 semanas y nos ibas a dar tu veredicto de que si podían salvar la Navidad. Tenían 3 semanas, no sé cómo ves el asunto actualmente, pero ya nos dirás conforme las cosas evolucionen. Ahora me gustaría compartir esta imagen, precisamente la portada que puso el diario The Guardian, donde vemos a varias figuras, no nada más del gobierno británico, también vemos a otras personas que pues tienen mucho que temer al respecto, y hablamos concretamente como el caso de el que sale el principal país que tuvo más funcionarios implicados fue el gobierno de Ucrania, y hoy en día es todo un tema la crisis de gas, no solo en Reino Unido sino también en distintas partes de Europa. Distintos países están preocupando por sus suministros, más con las tarifas que están subiendo en España, en Alemania, y ante el suministro que está teniendo varias dificultades para poder llegar debidamente, y ante la llegada del invierno, que por supuesto sabemos las tarifas suben por el uso de calefacción. Y bueno, en otras ocasiones en este programa hemos hablado de todo el entramado, todo el tráfico de influencias que ha habido en Ucrania con la empresa Burisma en relación a la Gazprom de Rusia.
donde pues incluso personajes de alto perfil del gobierno de Estados Unidos, concretamente el hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, pues había tenido algunos tratos con personajes del gabinete de Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania. Entonces, Armando, ¿qué te parece que aparezca en esta filtración donde se le acusa de haber desviado 25% de presupuesto en materia de energía que pues supuestamente habría de ocultarse en Suiza? No, así es, o sea, las acciones las cuales se mostraron dentro de esta filtración de documentos fue que antes del 2019, de las elecciones que se celebraron ese año, que lo pusieron a la presidencia, Zelensky traspasó lo que es su dinero a una cuenta secreta offshore en uno de sus paraísos fiscales, en los cuales pues connotó que en sí estaba guardando su dinero ante las elecciones. Es una acción la cual connota la misma corrupción que alega inclusive la OTAN y la Unión Europea por no admitirlo dentro de sus organismos, la cual se vive en Ucrania, la cual ha sido muy famosa por este tipo de acciones y sobre todo más en la actualidad con la implementación del gasoducto Nord Stream 2, pues le puede quitar uno de los recursos económicos más fuertes de Ucrania. Pero no nomás dirigentes de países europeos se vieron en estas mismas filtraciones. En el caso de lo que viene siendo la misma familia de Kazajstán, se vieron envueltos en estas mismas acciones, y ni si diga lo que viene siendo el imperio inmobiliario que contenía el rey de Jordania dentro del Reino Unido, sobre todo en California, por más de $100 millones, inclusive estableciendo que este tipo de acciones connotaba en retribuciones económicas a la misma población de su mismo reinado. Inclusive dirigentes del continente africano se vieron envueltos en esto mismo. El presidente casas en Malibú y casas en Inglaterra nada más valuadas en $15 millones por parte del rey de Jordania, Abdullah II. Así es. Y también en nuestro continente latinoamericano, en el caso del presidente ecuatoriano Guillermo Lasso, en el cual tenía una cuenta en un banco panameño, y para después esta cuenta le daba dinero mensualmente a su familia para después mudar esta misma cuenta a lo que es un fondo de inversión en Dakota del Sur, dentro de Estados Unidos. Así que ahí también se mencionan este mismo estado estadounidense en el cual se ven fuertemente sus operaciones, al igual que las Islas Vírgenes Británicas. No, pero también tienes otros involucrados, ¿no? También tienes gente involucrada, por ejemplo, en México, ¿no? Estás hablando de 3,000 políticos y gente artística involucrada en esto. O sea, gente, por ejemplo, aquí ¿quién te gusta? Que es el Julia Abdala, el hijo de Shams, Julia Abdala, la pareja de Manuel Butler. O sea, y cómo no saber, o cómo más bien hacerse, es lo que está pasando, ¿no? Cómo hacerse de la vista gorda, ¿no? De que, mira, esto no es legal, pero, este es el área gris, pues, el área gris que no se ha controlado en este problema. Tienes bueno, ahorita que estamos mencionando de Ucrania, ¿no? Tienes el billionaire, ¿no? Gennady Volovyov, creo que es su nombre, no sé si lo pronuncio bien. Sí, de Burisma. Ajá, que está siendo investigado por el FBI, tiene tiempo en lavado de dinero, ¿no? Y encontraron que tiene propiedades de 400 millones de libras en la zona más cara de Londres. O sea, es vecino de Karime Macías, vive en Westminster. Increíble. Sí, no, ahí también tienen Trafalgar Square, tiene departamentos de 100 millones de libras aquí en Reino Unido y en Londres. Y Londres se pone ahorita, más bien se revela. Ya era cosa que ya se conocía, ¿no? Que es el centro financiero de Europa y pues así que la mayoría del mundo, ¿no? Londres. Pero ahora se expone que hay una red de empresas que manejan dinero sucio o, por así decirlo, gris para evadir impuestos en una escala internacional. Está increíble esto, ¿no? Sí, que además uno se pregunta, pues, ¿qué nos importa, no? También. Y 7 propiedades en Londres. Claro. Y 7 propiedades en Londres de 33 millones. O sea, Suiza ya pasó de moda.
Sí, no, pues no. Sí, Suiza sí. ya pasó de moda, todo a Londres. A Londres, todo a Londres. Nada, hay pocas preguntas. Pásale. Digo, quién sabe si tuviera que ver exactamente alguna relación con el Brexit. Digo, ya la policía europea no puede perseguir o congelar cuentas. Digo, podría haber alguna relación al respecto. Y también es de llamar la atención porque nosotros como ciudadanos, pues, algunos se quedarán preguntando que es algo que ha pasado todo el tiempo, que siempre lo hacen, que qué nos importa que no se han declarado 400 millones de dólares en América Latina, una de las regiones más desiguales. Pero, por ejemplo, ahora se están sintiendo las consecuencias en Europa. No es un tema menor que en Ucrania, que cómo ha llorado con los dirigentes europeos para que no la dejen abandonada, porque de lo único que puede jactarse pues es del suministro de gas, donde territorialmente por la geografía forzosamente tiene que pasar por ahí. Y ahora, pues, ¿con qué cara le explican todo este entramado de corruptelas? Que además, pues, los que salen perjudicados son los ciudadanos de a pie, diría el señor Arjona, la gente que se va a quedar sin gas, que se va a quedar sin calefacción, la gente que no va a poder, los negocios que no van a poder cocinar ni hacer sus actividades correcta y con la normalidad necesaria para poder establecer sus actividades. Y las tarifas, pues ya hemos visto cómo se han disparado como nunca antes, y es un tema que está encendiendo las alarmas en la Unión Europea. No, realmente las acciones que se han tomado en cuestión de la política energética dentro de la Unión Europea, pues es una problemática, porque no se ha podido crear un lazo directo con el suministro distribuidor de gas natural, que en este caso viene siendo la misma Federación Rusa. ¿Cómo es posible que uno de los dirigentes más altos de la Unión Europea, en este caso siendo Josep Borrell, ha salido a hablar a favor de tener una mejor relación con la Federación Rusa? Esto connota que actualmente la Unión Europea tiene una crisis en sus reservas de energéticos. Es interesante ver cómo se encuentran muchos de los países de la Unión Europea en un 70% de su almacenaje, cuando en esta misma época, el año anterior, se encontraban en un 90%, sino que se están produciendo sus mismas reservas. Así que realmente los países están preocupados, no saben qué hacer. Están preocupados por no tener acceso o no tener las reservas que van a ocupar en este mismo infierno. Y eso no más en la misma Unión Europea, sino la misma problemática que podría pasar si esto sucede en el Reino Unido, que ahora sí ya tendría el aspecto completo para poder compararse con la crisis que vivieron en la década de los 70. Así que son una situación muy difícil, en la cual está entrando no solamente esta parte del mundo, sino todo el mundo. Y ver esa analogía de ver cómo el año pasado, en lo que es los meses entrantes del cierre del año, se estaba implementando que iba a haber una Navidad muy oscura en cuestión de la situación que se encontraba en la pandemia mundial, y cómo en la actualidad literalmente se puede ver una crisis oscura por la falta de la distribución energética en el mundo, y todo lo económico lamentable que sucedería dentro de estos mismos países por la falta de este mismo energético y el desarrollo económico que no se viera dentro de esos países en esa época. Esto es durísimo, ¿no? Alexis, ¿actualmente cuánto vienes pagando o si en tu edificio se paga el ciudadano paga el gas el ciudadano o lo paga el rentero? No, pagas todo. Como aquí está medio raro, pero aquí básicamente tú pagas todo. El impuesto también hay como un council tax se llama, que es el impuesto pues a la casa, por así decirlo. Es como por el condado, por así decirlo, con el county. Y luego pagas todo lo demás. Sí, tipo Estados Unidos, ajá, exactamente. Pagas el contito, pero todo lo pagas tú. Y es lo que comentaba, ¿no? Que a lo mejor a la mayoría de ciudadanos ahorita probablemente dicen, pues esto pues me da igual, ¿no? Ya lo hemos sabido de que los millonarios hacen lo que quieren. Pero lo que se está exponiendo es que la red hasta dónde llega, o sea, hasta qué tanto se ha movido y se ha extendido este tipo de redes. Y lo que comenta, por ejemplo, en Kenia, están estimando que alrededor de 5 billones
se fueron a